¿Qué te dejan a ti las noticias que ves en la semana o 2 semanas con anterioridad? Algunos son afectados porque muchas de ellas son fake news. En lo personal, hay algunas de las noticias que sí me causan impacto y hago un tipo de reflexión a nivel interior para poder pensar en cómo estoy, cómo estamos y cómo me desenvuelvo en el mundo diario a pesar de todo este bombardeo de noticias. A partir de ese momento, todos los viernes voy a compartir contigo una serie de noticias que sean las noticias aquellas que me han causado algún tipo de cuestionamiento y reflexión y quisiera contártelas de qué manera yo las he percibido. No sé cómo tú miras las noticias, cómo las digieres, cómo las compartes, cómo las transmites, porque normalmente cuando hay una noticia que nos impacta siempre solemos comentarla al día siguiente, contársela a tu pareja, comunicarle en algún grupo que vas a visitar los fines de semana porque son los paseos y reuniones familiares y siempre hay noticias que nos causan algún tipo de reacción. La sección la he llamado las news de la semana. Ojalá podamos compartir algunos puntos de vista y si no, déjalo en los comentarios porque también todos tus aportes son muy bien recibidos. Este día comienzo con las news de la semana, que algunas de ellas han pasado tal vez unas 2 semanas antes. Por ejemplo, la partida de Daniel Bisoño. Hablar de Daniel Bisoño es remontarte a los tiempos donde la televisión tenía su máximo protagonismo y atención en todo el público de Latinoamérica. Aislarnos de lo que pasó con él, alejarnos de estas notas, no tomarlas en cuenta es como desprendernos de parte de nuestra identidad, ya que si has crecido como yo en los 80, en los 90 y en los 2000, la influencia de este personaje, muy querido por muchos, odiado por otros, pero sin duda uno de los grandes personajes de México, uno de los grandes comunicadores que al igual que Raúl Velasco, Paco Stanley, algunos otros que aún están en vida, pero que van a pasar también, al igual que Bisoño, con esta trayectoria indudable y con toda la influencia que ha tenido en los medios de comunicación. Un hombre que a mi juicio, luchó demasiado por buscar todas aquellas identidades que siempre había querido mostrarle al mundo. Cuando me refiero a las identidades, hablo específicamente de la identidad teatral que siempre quiso mostrar. Esas ganas de ser actor. Acordémonos que siempre estuvo en su formación actualizarse. De hecho, los inicios de Daniel Bisoño se remontan al ingreso del CEA en Televisa, aunque no fue parte de esta compañía, sino que su competencia en su formación, que fue TV Azteca, se lo jaló y llegó a ser uno de los protagonistas que hasta ahora siguen dejando un gran vacío en los medios de comunicación, en especial en esa gran cadena, que ahora los medios de comunicación, si no dieron el brinco digital, definitivamente están por extinguirse. Pero figuras como Daniel Bisoño sí nos trae mucha reflexión. En lo particular me gustó muchísimo el mirar que en algún momento, ya en los últimos años, después de haber sido diagnosticado por la enfermedad que realmente se lo llevó, porque se dijeron muchas versiones, pero solo la gente cercana a su familia sabe qué realmente pasó. Pero cómo se manejó la situación fue muy leal, todo su equipo que siempre lo estuvo apoyando, su familia, y sobre todo me refiero a la lucha que tuvo durante estos 2 últimos años, que en lo personal yo creo que fue cuando más se dio cuenta del amor que le generaba a su hija, que al final era su gran preocupación. Cada vez que podía lo invitaban a diferentes programas, siempre lo exteriorizaba, siempre decía su incapacidad de saber qué va a pasar cuando él ya no esté, aunque sabe que queda en buenas manos. Pero creo que eso es lo más memorable que yo puedo rescatar, más que el legado que dejó en televisión, más que si fue bueno, si fue malo. Todos tenemos no solo dos caras, a veces muchas caras, y tal vez conocimos los lados más oscuros del personaje. Muchos que lo conocieron de cerca pueden hablar de una persona excepcional, una persona leal, una persona que siempre estuvo ahí. Y sobre todo, yo me quedo con el recuerdo de un gran padre que demostró en los últimos meses de su vida cómo le importaba el futuro de su hija. Ojalá su hija pueda valorar todo este esfuerzo que su papá hizo. Pero imagínate lo importante que fue que en la semana que se fueron tres de los grandes artistas de México, se fue la Tongolele, se fue Paquita la del Barrio y se fue Bisoño. Él fue el que acaparó más la atención porque se metió siempre a los hogares de los mexicanos y en Latinoamérica también hay un gran recuerdo de este gran personaje. Quiero saber qué piensas de estas notas, qué te han dejado estas noticias, si te conmueven, si te provoca emitir algún tipo de reacción y ojalá la puedas compartir en los comentarios.
Otra de las noticias que hasta este momento sigue en proceso es el estado de salud del Papa Francisco. 12 años lleva en el Vaticano apenas. Su antecesor, que fue Benedicto XVI, estuvo casi 7 años después de su renuncia. Y dicen muchos que por menos de lo que le está pasando al Papa Francisco, el anterior Papa había renunciado. Hay mucha especulación en cuanto a la salud del pontífice. Hay también, como siempre, buenos comentarios, malos comentarios. Es un líder de la iglesia que hasta este momento ha sido una de las más importantes, ese gran movimiento. Y como es un gran movimiento, todos sabemos que en el Vaticano siempre hay ángeles y demonios. Y esa es la realidad en la cual se va a enfrentar la partida. En algún momento puede ser de que en este instante el Papa pueda superar el estado de salud, pero ya es una persona mayor de 80 y tantos años, 88 años tiene el Papa. Y ya es momento de que una persona después de los 80 tiene que, si llegas con suerte a esta edad, lo más probable es que quieras descansar y no tener esa presión. Imagínate la presión que tiene el Papa. El Vaticano. Dicen que hay 3 movimientos dentro de la iglesia dividida en el Vaticano, que son los que se están peleando desde hace mucho. ¿Quién pone al siguiente papa? ¿Quién está de acuerdo con el actual? ¿Quién no estuvo de acuerdo con las disposiciones anteriores? Y todo esto no es un secreto que el Vaticano posee la riqueza de las riquezas más grandes del mundo, por no decir la riqueza más grande de todos los tiempos. Y donde hay dinero, el hombre se puede corromper. Y es ahí donde surgen los demonios versus los ángeles. Pero esperemos que el Papa Francisco se pueda recuperar y pueda tener esos momentos que cualquier persona después de los 80 quiera tener. Imagínate tú si llegas a los 80 años o más de 85 años. ¿Quisieras tener una presión tan grande? Creo que tú, al igual que yo, tendríamos que irnos a descansar y disfrutar del poco, del mediano o del mucho tiempo que aún nos queda. Ahora, yo creo que lo más importante es respetar todas las creencias y la fe que estos personajes siempre han tenido en muchas personas. Hay cadenas de oración que están 24 horas turnándose, orando para que el Papa pueda salir de esta situación y que siga siendo el líder de la Iglesia Católica por un buen tiempo más. Me quedo con la imagen de que ya están desapareciendo todos aquellos instituciones y personajes que en algún momento me acompañaron en toda mi juventud, en mi adolescencia, en mi niñez, en mi adultez, como parte de mi identidad. Y a medida se van desvaneciendo, desapareciendo o partiendo estos personajes, me vuelvo a dar cuenta de que tenemos que aprovechar este momento. La vida es demasiado corta y sobre todo si no la disfrutamos o hacemos lo que más nos encanta, habrá sido tiempo perdido. Ojalá que el Papa se pueda recuperar y que esté con todos sus fieles muy pronto. Siempre me ha gustado la música y cuando me doy cuenta que un personaje como Sting y Charly García se juntan, platican, conversan e intercambian todas aquellas experiencias que ellos en los 80 siempre habían venido compartiendo a lo largo de esa gran relación, es motivo de felicidad para alguien que gusta de la música como yo. Ojalá que a ti te guste tanto la música. ¿Por qué lo digo? Porque en esta semana se juntó Charly García, el legendario Charly García, el considerado padre del rock argentino, junto a Luis Alberto Spinetta. Acuérdate de que Charly García forma aquel grupo en los 70 llamado Sui Generis y luego hizo otro, ¿verdad? Serú Girán. Creo que ese era. Y después se va en solitario. Y tienen muchísimas cosas en común con Sting de Police. Forma una agrupación llamada Police con sus compañeros, con sus amigos de juventud. Esta banda se vuelve una de las más emblemáticas de Inglaterra que conquista América también con una gran influencia. De esa influencia surgen otros argentinos como Soda Stereo, pero esta vez ya después en solitario, que Sting se sigue presentando, haciendo giras. Charly García está también interviniendo en diferentes festivales. Creo que ya su condición de salud, de su movilidad ya no es la misma que antes, a pesar que ellos dos tienen algo en común. Ambos nacen en octubre y ambos tienen 73 años. Pero cuando ves esta foto te das cuenta quién ha tenido una mejor calidad de vida. Obviamente hay que recordar todos los excesos que Charly García tuvo a lo largo de su vida, sin olvidar todas las veces que estuvo hospitalizado en centros psiquiátricos.
Una persona con tanta brillantez no cabe en la caja tradicional y se salen sus ideas. Y prueba de ello es que subía, bajaba, entraba, salía, pero cada vez que salía mostraba una nueva renovación de esas locuras incomprendibles. En cambio, Sting siempre ha tenido una característica muy particular. Desde que comenzó a este rollo de la meditación, del altruismo, desde que le da vida a su más grande proyecto, Rainforest Foundation, que es una fundación que se dedica a preservar las selvas del Amazonas y las tribus en peligro de extinción. Y obviamente contribuye no solo con su arte y su aporte y con todo lo que puede convocar Sting para muchas otras causas, no solo su fundación. Aquí vemos a dos personas ya mayores, ya de 73 años. El rock no envejece, por eso tienes que tener alma rockera. Y este encuentro es uno de los más grandes ejemplos de vida que hay en la música. Dos grandes artistas que pueden volverse a juntar, como ese gran amigo con el cual tú quisieras volverte a juntar y recordar aquellos momentos de niñez, de adolescencia o de juventud. Definitivamente, estas news de la semana a mí me están dejando muchísima enseñanza. Debo confesarte que no soy tan seguidor de la comedia, ni mucho menos de entender cómo funciona el stand-up comedy. Pero sí he seguido a algunos de los comediantes que, a mi criterio, me han entretenido durante algunos momentos de mi vida. ¿Cómo no tomar en cuenta el trabajo grande del gran mexicano Polo Polo? Su estilo irreverente de los 90 a mí me encantaba muchísimo. Cuando sus presentaciones las podías encontrar en cassette, una gran influencia. Luego, hace algunos años, me gustó mucho la comedia de Russell Peters, quien tiene un estilo muy único de burlarse de sí mismo y de su origen hindú. Si no conoces quién es Russell Peters, te invito a que lo veas. Otro de los comediantes que en la actualidad a mí me gusta muchísimo es Alejandro Riaño. ¿Riaño? ¿Riaño? ¿Raño? El colombiano que hace el personaje de Juan Piece Live Show, que es una comedia en la cual se burla de todo el clasismo que existe en Latinoamérica. Pero hay uno en particular que cuando fue toda la encerrona, siempre su comedia llegó a través de las redes sociales. Yo lo descubrí por TikTok. Me voy a enfocar en esta noticia en particular que me ha dejado muy reflectivo y pensativo de lo que le sucedió a este comediante. Alguien que tiene una comedia muy particular y que él lo ha dicho en repetidas ocasiones, más en los shows que hace en Miami, que no tiene un sketch montado, que él se levanta, tiene algunas ideas, obviamente hay algunas noticias o tendencias o temas que le sugieren o que él trae en la mente y que aprovecha en el momento que se presenta los jueves en la ciudad de Miami. Antes de llegar al punto importante donde George Harris ha sido protagonista de las news de la semana, vale reconocer esa gran capacidad que tiene de entretener. De hecho, si no has mirado ninguna de sus presentaciones, te cuento que él entra al escenario, comienza preguntando, ¿de dónde nos visita? Ah, viene de República Dominicana, muchos tigres ahí. ¿Tú de dónde vienes? De Honduras. Oh, saludos a Honduras. ¿Tú de dónde vienes? Y con esa dinámica se gana al público porque hay una representación de toda Latinoamérica casi siempre en todos sus shows. Para entrar a su show tienes que llamar por teléfono para ver si hay espacio porque hay listas de esperas para poder asistir los jueves. Es muy demandado su show. Es una persona que tiene más de 20 años en la comedia, pero haciendo una comedia totalmente diferente, porque aquí es cuando yo entiendo, poniendo el ejemplo de The Juan Piece Live Show, haciendo la comparación que traía Polo Polo y ahora George Harris, y si vemos los comediantes mexicanos con Brincos Diera, Franco Escamilla, todos tienen algo que los diferencia y los distingue, pero que cada uno está teniendo una comedia que muy difícilmente se puede entender de manera universal. Pero aquí creo que viene la astucia y esa ruptura de hielo que tiene George Harris cada vez que se presenta en su show de los jueves. Cuando comienza a preguntar de dónde viene, él mide cuántas personas hay y de qué representaciones son estas personas, y ya con esa idea él se va con la autenticidad del momento y con esa autenticidad comienza a generar su show. Invitan a George Harris a este gran festival de Viña del Mar, que todos los grandes artistas consagrados le corren, le huyen. Es un escenario que ha bajado a muchísima gente.
Ha bajado a OV7, bajó a Fe, ha bajado a Alejandro Sanz, bajó a los Tigres del Norte, a Enrique Iglesias cuando se presentó con Xuxa, el público de la Quinta Vergara, considerado el público más difícil de Latinoamérica. Le llaman el monstruo porque definitivamente tiene ese poder de comerse a sus víctimas. Y esa es la dinámica y ha sido siempre desde los años 60 en el cual comenzó este festival. Entonces las cartas estaban sobre la mesa. De nadie es ajeno que el festival tiene esta naturaleza. Es convencer en los primeros minutos al público y si no te bajan a tomatazos. En este caso no te bajan a insultos o comienzan a silbar o a hacer mucho ruido y hacen que cualquier presentación no termine bien o la intención es desequilibrar al artista. En este caso, George Harris, y esa es la nota que más me ha dejado esta semana, en este caso George Harris, creo yo, con esa gran capacidad que tiene este personaje, hace TikTok, hace lives, tiene podcast, tiene su show todos los jueves, tiene giras a nivel mundial, es indudable el talento y el manejo escénico y esa intuición de poder saber qué quiere el público en su momento. Y falló. Yo siempre he mirado sus presentaciones. Me declaro un seguidor fantasma de todo el trabajo de George Harris. Y lo que más me ha gustado siempre es que muestra cómo era la Venezuela y la Latinoamérica de siempre, las que muchos contemporáneos después de los 40 tenemos aún en nuestra cabeza. El ver en familia la televisión, en cómo era el trato de padres a hijos cuando ibas a la escuela, esa libertad que teníamos de irnos caminando sin temor que algo podía pasar, del que nos pudiéramos defender de todo acoso, algún bullying que existía y siempre ha existido. Todas esas nostalgias son parte de los shows que presenta George Harris los jueves en Miami. Pienso que faltó muchísimo, tanto de su parte, porque me gusta bastante su trabajo, pero una persona que es tan inteligente y no puede ser visceral y que ha entendido después de 20 años, o eso creía yo, cómo funcionaba este negocio y cómo esos escenarios formaban parte de las nuevas opciones para poder seguir difundiendo su arte. Ningún comediante podía haber logrado lo que él tenía que haber hecho en esa noche. Obviamente la presencia de venezolanos en Chile no es algo de lo cual tengamos que obviar. Chile ha sido un país que les ha abierto las puertas no solo a venezolanos, ha sido un país muy amigable con la inmigración. De hecho, muchos de los chilenos son descendientes de algunos países de Europa, a quienes les dieron la bienvenida a su país y los dejaron que crecieran y formaran y que se desarrollaran como parte de la sociedad chilena. Es cierto que es difícil un público como el chileno. Pero habrá que ver también la participación del gran George Harris, que para mí sigue siendo muy bueno. Y en este caso le hicieron que hiciera un sketch y que lo mandara con anterioridad y que lo evaluara y que los productores están justificando que él tenía todo y que qué le pasó, que se distrajo. Yo creo que ese ha sido el error más grande cuando una persona trabaja con su propia autenticidad, cuando se mueve con esa autenticidad del instante. No se puede memorizar un sketch, un guión. No puede porque es una persona espontánea. Él se le viene en el momento una historia y la hace suya y hace más grande esa historia. Es algo que no estaba planeado, pero lamentablemente perdió los estribos. Se metió con un grupo de personas que esa era la intención de esas personas y es la naturaleza del monstruo del festival. Desequilibrar. Y si te ven mal parado, te van a arrodillar. Y si te ven nervioso, te van a bajar, porque esa es la esencia del Festival de Viña del Mar. Han bajado a todos esos artistas tan grandes. Sí pienso que George Harris es una persona muy inteligente y me encanta verlo todos los lunes. Y la próxima vez que esté en Miami, estaré en esa lista de espera para poder tener esa fecha y poder mirar su show. Estas fueron las news de la semana. Ojalá te hayan dejado algo como me lo dejaron a mí. Me dejaron pensando, ¿qué pasó con George Harris y el Papa? Charly García, ¿qué onda? Se fue mi sueño. Así es la vida.